A ver, uno de los casos singulares que tiene esta elección es que va a permitir, por ejemplo, que Corrientes tenga un intendente de, ¿cuánto? 30 años. Juan Pablo Fornaroli, perdón, Juan Pablo Fornaroli de Mocoretá, allí en el límite de la provincia, en el extremo sur, yendo sobre lo que es la costa del Uruguay. Fornaroli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buenos días, Dani, ¿cómo te va? 29 años, precisamente. 29 años, Exacto. intendente a partir del 10 de Viste, diciembre. uno nunca quiere cumplir años, ¿no? Entonces Sí, siempre dice, no, 29, no, sí, no, sí. no se apura a cumplir los 30. A ver, contame un poco, ¿cómo es tu historia política? Bueno, básicamente vengo de familia, de una familia muy involucrada políticamente. En realidad mi padre tiene una participación activa políticamente muy importante dentro del partido radical. Mi padre ha sido concejal, ha participado también estos días, justo leía una nota de un periodista correntino que la verdad que me trajo una nostalgia muy linda, muy linda. Yo siempre digo que mi conciencia social comienza a darse allá por el 99, mi padre docente, con aquel famoso reclamo docente en Corrientes, con aquella manifestación histórica en Corrientes Capital. Me acuerdo que yo tenía 9 años por aquel entonces y acá en Mocoretá se había armado una capa blanca, se hacían cortes de ruta, en fin, un momento histórico de la provincia en el cual desde yo muy chico comienzo a palpitar esto que tenía que ver con la conciencia social, con el compromiso de un ciudadano con la sociedad, y obviamente siempre en una participación de mi padre muy activa dentro del radicalismo. Ha sido concejal, ha sido presidente del partido acá en Mocoretá, actualmente forma parte del gabinete provincial, y claramente eso a uno lo va llevando, pero también más allá de ese mandato familiar que muchas veces uno va incluyendo, me tocó reafirmar mi pertenencia al espacio cuando me voy a estudiar. Tengo la suerte de irme a estudiar a Buenos Aires y seguir participando activamente, en ese caso dentro de la militancia universitaria, también como la territorial, pero empecé a descubrir que más allá de ese mandato familiar que yo tenía, me sentía parte ideológicamente, filosóficamente, dentro del pensamiento radical. Entonces uno ahí comienza a reafirmar mucho más su pertenencia, ¿no? Porque siempre nos pasa que uno es radical, es peronista, es del espacio que sea, por mandato familiar, pero uno nunca se pregunta, bueno, yo realmente me siento dentro de esta fuerza política, de este concepto ideológico. En mi caso sí me he hecho la pregunta, he tenido la posibilidad de estudiar una carrera paralela que me permite por ahí llevarme a ese escenario, a hacerme este cuestionamiento, y sí me encontré, como yo siempre digo, filosóficamente, ideológicamente, perteneciendo al radicalismo. A ver, ¿qué carrera? ¿Qué has concluido? ¿Qué carrera? Ciencia política tuve la suerte de estudiar Ah, en Buenos Aires. ciencias políticas. Igual, Noelia Bassi también, le falta solamente la tesis. Ya ha concluido todo lo que Exactamente. es el recorrido de ciencias políticas. La chica que fue electa diputada, sí. Sí, chica no es más grande que vos. Señora, tiene dos Sí, bueno, hijos. bueno, somos jóvenes. Dentro de Somos la jóvenes. política somos... Bueno, la verdad que hay una realidad. En esta elección se dio una renovación importante dentro de la política correntina. Estos días, por ahí me gastaba mucho por mi juventud, y yo le decía, bueno, pero Henry, en este caso, que es nuestro intendente, también va a ser un senador joven. Pensemos que recién tiene 48 años, que fue el senador con, si no recuerdo, 44 años, no, 42 años me parece que fue. Lo cual también lo hacía un senador muy joven. Fue intendente muy joven, también tenía 32 años, creo. Y hay un par de figuras dentro de la política correntina, sobre todo en el interior, de muchos concejales de la camada de los 30, 35 años, y funcionarios que han comenzado a involucrarse, a participar, y se está dando cierta renovación generacional en nuestra provincia. A ver, ¿y cómo llega tu participación? Contaste un poco la historia de tu padre, pero vos, ¿cómo Sí. llegas? ¿Terminaste la Bueno, carrera? ¿Comenzaste a en mi militar? caso, más allá de esta participación activa que yo tenía
en Buenos Aires, también siempre lo hacía en paralelo como coretaje, es decir, toda actividad que podía relacionarme o realizar en el pueblo, toda construcción posible que podía hacer, lo hacía, viajaba, en épocas de campaña claramente venía, y esto es como un proceso, ¿no? Uno va ganando sus espacios, primero venís, sos fiscal, después ya empezás de ser fiscal y empezás a ser un fiscal general, después ya coordinás el grupo de fiscales, después ya empezás a tener un trabajo más territorial, en fin, uno va como que va ocupando de a poco ciertos espacios y va construyendo dentro de su partido, pero también en su localidad, porque uno necesita que los mismos vecinos te identifiquen a vos como un actor político o como una persona identificada con un espacio político y con participación política. Y ya más próximo a lo que fue nuestra campaña, claramente ya decido venirme a Corrientes. Yo estaba trabajando en Buenos Aires, en pues, una Fundación SIGOP se llama, que precisamente es una consultora relacionada al trabajo de consultoría con gobiernos, ya para acompañar más de cerca en ese entonces lo que era su función de Henry en el Senado, pero también en el recorrer la provincia, en fin, siempre me tomaba este tiempo, trataba de venir una semana o dos, volvía a Buenos Aires, hasta que luego ya me terminé instalando acá, y se terminó dando de que lo acompañe en la fórmula Henry allá por el 2017. O sea que tu primera participación exclusivamente es ya como viceintendente, candidato a viceintendente. Exacto, tal cual. Yo ingreso directamente a la participación electoral, digamos, como candidato a viceintendente, en ese entonces tenía 27 años. Mira vos, ¿y qué crees que va a ser la participación política? ¿Qué crees que va a ser la gestión? Nuestra gestión. Sí, la tuya, la que vos vas a encabezar a partir del 10 Bueno, de diciembre. en realidad yo creo que no va, es decir, nosotros desde que ingresamos, desde que planteamos nuestra candidatura, teníamos 3-4 ejes que nos planteamos, y en función de eso sabemos que se va a desarrollar nuestro gobierno, porque también forma parte de plantear un eje de gobierno. Claramente, luego hay formas, hay maneras propias de cada persona que le toca conducir, pero hay un eje que nosotros tenemos que nos permite trabajar en forma conjunta y equilibrada con Henry, que es que le permite que el vecino tenga la tranquilidad de saber que esté Henry, esté yo o esté cualquiera de los chicos, y digo chicos porque la verdad que somos un grupo grande de jóvenes entre los 30, 35, 40 años que hemos ingresado junto con Henry, que nos dio la posibilidad de participar y de hacernos cargo también de ciertas acciones de gobierno. Esté quien esté, ellos saben que nuestro gobierno va a tener el mismo sello, nuestro mismo rumbo, es decir, nosotros nos planteamos la idea de un gobierno que apueste al desarrollo, sabemos que Mocoretá tiene un perfil fuertemente productivo, entonces hacemos hincapié en eso, un gobierno que tenga como eje también el equilibrio de las cuentas, es decir, para nosotros hay una premisa, hay un axioma que es fundamental, que es no podemos pensar en el desarrollo de una localidad si su gobierno no tiene una administración equilibrada. Bueno, en función de eso también partimos del equilibrio económico de nuestra gestión para luego poder desarrollarnos, para también aspirar a ser un gobierno y una ciudad moderna y de iguales, le decimos nosotros, ¿no? Porque no queremos ser moderna en la desigualdad ni ser una gestión vieja en la mediocridad, ¿no? Entonces nos gusta apuntar a eso, a ser una ciudad moderna, de iguales, desarrollada, productiva. Son como 4 o 5 ejes que nos hemos propuesto de gobierno, siempre basado en el equilibrio económico y con mucho contacto con el ciudadano. Es decir, nos gusta construir desde ahí, desde la cercanía con los ciudadanos y con las instituciones. La verdad que trabajamos muy bien con las instituciones de nuestras localidades, hemos creado una mesa de diálogo, por ejemplo, con todos los directivos de las instituciones educativas, entonces 1 o 2 veces al año hacemos una reunión, y generalmente ese tipo de acciones me tocaba coordinar a mí, por mi cercanía también con este sector, provengo de una familia muy vinculada, ¿no?, al sector docente, entonces eso muchas veces permite también tener cercanía a ese sector, en fin, nos planteamos la idea de ese eje de gobierno, de ese rumbo de gobierno, y la verdad que no
a uno le deja la tranquilidad de saber que esté quien esté, al menos durante nuestros 4 años de gobierno, para los cuales fuimos electos, vamos a tener el mismo rumbo. Modelo para una persona de 29 años, ¿qué modelo de político? Cuesta, a ver, yo siempre digo que no viví la época, pero tengo una admiración muy grande para con Alfonsín. Sé que muchas veces hay una crítica propia hacia su gestión, ¿no? Hacia la época que le tocó vivir y cómo llevó adelante su gobierno. Pero la verdad es que cuando uno tiene la posibilidad de sentarse a leer, a escuchar algún discurso, alguna entrevista, la visión que tenía de ese momento particular del mundo, encuentran a Alfonsín una persona con conceptos que la verdad generan admiración, y es un cuadro político de gran importancia. Claramente hoy en la actualidad, personalmente, me gusta mucho el estilo que puede tener el primer ministro de Canadá, el cual hace de la política una política mucho más descontracturada. Me gusta decir que tal vez nosotros vemos la política mucho más descontracturada y con la construcción mucho más transversal, y no tan cerrada de un partido digamos, político, sino abierto a todo. Bipartidista, quería decir, sí, no quería llegar al bipartidismo, porque no muchas veces se da, pero podemos decir bipartidista, ¿no? Y bueno, pero ¿cuáles son los Entonces puntos en común? Porque antes lo que se... Generalmente me gusta mirar como sus formas y sus maneras, en este caso del primer ministro de Canadá, el cual a su vez tiene una mirada muy progresista sobre el contexto mundial que se está dando, ¿no? Pero bueno, pero ¿cuál es el punto en común? Porque antes el punto en común era lo que reunía y lo situaba dentro de un mismo partido político. Vamos a decir, la transversalidad, o sea, que podés coincidir e ir de la mano con cualquiera de otro partido político. ¿Cuál es el punto en común? Bueno, sí, yo sé que a veces uno piensa desde esa mirada, es decir, el punto en común termina siendo el sentido de humanismo y el entender las nuevas demandas de la sociedad. Es decir, hoy tenemos sociedades que no piensan tanto como sociedades de masa, sino más bien como microdemandas de sectores de intereses, ¿no? Entonces, muchas veces los puntos en común no se dan en un conjunto en total, sino en función de sectores o de microdemandas de grupos de interés. Los grupos en común claramente se forman en función de los conceptos ideológicos que tenemos cada uno de nosotros y de cómo nos formamos. Yo al principio decía que tenía una mirada muy radical, o que me sentía muy cómodo dentro del pensamiento radical. Claramente eso nos hace ver a nosotros la política, la sociedad, desde un concepto muy socialdemócrata, desde el republicanismo, desde el institucionalismo. Sí. Entonces, para mí personalmente, el punto en común, más allá de cada uno de los temas de agenda en particular que se vayan dando, tiene que ver con aquellas personas que tengan una mirada muy institucional de la política, que tengan un concepto muy socialdemócrata de la política y también muy republicano, ¿no? La verdad que me gusta respetar las instituciones del sistema democrático. Eso es algo innegociable dentro de mi concepto ideológico, por ejemplo. Juan Pablo Fornaroli, la mejor de la suerte a partir del 10 de diciembre. Millón de gracias, un abrazo y buen domingo para todos los correntinos. Por favor, gracias igualmente. Juan Pablo Fornaroli, 29 años, pasa a ser intendente de Mocoretá a partir del 10 de diciembre.